Ahora mismo, mientras ves esto, hay un hombre durmiendo en su cama en una casa de ladrillo con las cortinas corridas. Respira tranquilo. No lo sabe, pero a menos de 1 kilómetro de su almohada, el Mar del Norte está más alto que su tejado. El agua está ahí fuera, en la oscuridad, empujando, y lo único que impide que entre por su ventana esta noche es una máquina que no puede apagarse jamás. Ese hombre vive varios metros por debajo del nivel del mar, y no está solo, son millones. Un país entero de gente que come, trabaja y cría a sus hijos por debajo de la línea del agua. Si esa máquina se detuviera, si las defensas cedieran, casi 2/3 del país desaparecerían bajo las olas. Ámsterdam, bajo el agua. Rotterdam, bajo el agua. Y sin embargo, ahí siguen, secos, tranquilos. Es, quizá, el desafío a la naturaleza más increíble que ha logrado el ser humano. Hoy lo vamos a recorrer entero, capa por capa, desde los campos de tulipanes en la superficie hasta el fondo hundido de este país imposible. Vamos a ver cómo le robaron la tierra al mar metro a metro, cómo una sola noche se tragó a casi 2000 personas mientras dormían, y cómo esa tragedia obligó a levantar una de las 7 maravillas del mundo moderno. Acompáñame. Si te gustan los lugares donde casi nadie puede entrar, este es tu canal. Suscríbete y baja conmigo. Empecemos por lo más difícil de creer, y es que gran parte de la tierra sobre la que vive esta gente no existía. La tuvieron que fabricar a mano. Hace siglos, casi todo lo que hoy son prados, carreteras y ciudades era agua, lagos, marismas, brazos de mar que entraban tierra adentro, un lodazal medio inundado donde apenas se podía vivir. Pero la gente de aquella tierra tomó una decisión que suena a locura. Si el mar les robaba terreno, ellos se lo robarían al mar. ¿Y cómo le quitas tierra al océano? El método que inventaron es tan simple como brutal. Primero elegían una zona de agua poco profunda, un lago, una laguna pegada a la costa. Alrededor de ella levantaban un muro de tierra, un dique, un anillo cerrado que rodeaba el agua por completo y la aislaba. Ya la tenían atrapada, y entonces empezaba la parte imposible: sacar toda el agua de dentro, vaciarla como quien achica una barca hasta dejar al aire el fondo, el barro del lecho. Ese barro se secaba, se endurecía y se convertía en suelo firme, tierra nueva, arrancada literalmente del fondo del agua. A cada uno de esos pedazos lo llamaron polder. Y no hicieron uno, ni 10. A lo largo de los siglos, los holandeses crearon alrededor de 3000 polders, 3000 trozos de país que antes eran agua. Para que te hagas una idea, es como si cogieras un lago del tamaño de una ciudad y lo convirtieras en barrios y luego repitieras eso 3000 veces por todo el territorio. Y llevaron la locura todavía más lejos, porque no se conformaron con lagos pequeños. En pleno siglo XX se atrevieron con algo descomunal. Cerraron con un único dique gigante toda una bahía de mar que entraba en el corazón del país. La convirtieron en un lago de agua dulce y después empezaron a vaciar partes de ese lago para fabricar tierra. Sacaron tanto suelo del fondo que con él formaron una provincia entera, una región completa del país, con sus ciudades, sus colegios, sus autopistas y sus centros comerciales, donde hoy viven cientos de miles de personas. Detente un segundo en eso. Hay holandeses que viven en una provincia que sus propios abuelos vieron nacer del fondo del mar, un territorio que no salía en los mapas de hace 100 años. Porque hace 100 años, ahí solo había agua. Pero robarle la tierra al mar era solo la mitad del trabajo, y aquí viene el problema que lo cambia todo. Cuando vacías un lago y te quedas con el fondo seco, ese fondo queda más bajo que el mar que tienes al lado. Has creado tierra, sí, pero tierra hundida, tierra por debajo de la línea del océano. Es como cavar un hoyo justo al borde de una piscina llena hasta arriba. El agua, por pura gravedad, quiere volver a entrar todo el tiempo. Se filtra por debajo del suelo, empuja contra los diques, cae del cielo en forma de lluvia y se queda ahí, estancada, sin poder escapar hacia un mar que está más alto que ella. Así que los holandeses se toparon con una verdad aterradora. Ganar la tierra era la parte fácil. La parte difícil, la eterna, era impedir que el mar la recuperase. Y eso significaba una sola cosa: sacar agua, sin descanso, para siempre. Al principio esa guerra se libró con un símbolo que hoy todo el mundo ve como una postal bonita: los molinos de viento. Pero esos molinos de las fotos no eran adornos románticos. Eran armas, eran bombas. Su trabajo real era usar la fuerza del viento para mover unas ruedas que achicaban el agua del polder y la subían hasta canales más altos, empujándola de vuelta hacia el mar.
Cada molino era un soldado peleando de día y de noche contra el agua que quería tragarse el suelo. Hubo miles de ellos girando por todo el país, sin parar, manteniéndolo seco a base de viento. Lo que el turista ve como una estampa encantadora era, en realidad, la primera línea de defensa de una nación entera contra el océano. Con los años, los molinos dejaron paso a estaciones de bombeo modernas, movidas por motores mucho más potentes. Pero la misión es exactamente la misma que hace siglos, solo que a una escala que cuesta imaginar. Hoy, cada gota de lluvia que cae sobre esas zonas hundidas, cada litro que se cuela por el suelo, tiene que ser bombeado y expulsado a la fuerza. Se calcula que los Países Bajos achican cada año una cantidad de agua tan bestial que se mide en billones de litros. Para que te hagas una idea de verdad, es como vaciar millones de piscinas olímpicas enteras, un año tras otro, sin parar nunca. Piénsalo. Un país entero que solo se mantiene a flote, nunca mejor dicho, porque tiene cientos de bombas trabajando cada segundo del día para vaciar el agua que no deja de colarse. Y aquí va el dato que de verdad da vértigo. Los expertos calculan que, si mañana esas bombas y esos diques desaparecieran de golpe, más de 5 millones de holandeses tendrían que huir o morirían ahogados. 5 millones de personas cuya vida depende, cada segundo, de que unas máquinas sigan encendidas. El día que esas bombas parasen, el agua empezaría a subir, y despacio, polder a polder, el país se hundiría. Los holandeses no viven en tierra seca, viven en tierra que se mantiene seca a la fuerza. Y para que veas hasta dónde llega esto, hay un punto en los Países Bajos que es el más bajo de todo el país. Un polder donde el suelo está a casi 7 metros por debajo del nivel del mar. 7 metros. Es la altura de un edificio de 2 plantas entero. Esa es la distancia que hay entre la gente que vive ahí abajo y la superficie del mar que tienen al lado. Y por si fuera poco, ese punto sigue hundiéndose un poco más cada año, porque la tierra vieja de los polders, al secarse, se comprime y se compacta con el tiempo. El país, literalmente, sigue bajando. La guerra no solo no ha terminado. Cada año se vuelve un poco más difícil de ganar. Ahora quiero que te pares un momento y te metas ahí dentro. Imagina que estás de pie en el fondo de uno de esos polders al atardecer. El suelo bajo tus botas es plano, verde, perfecto. Huele a hierba húmeda y a ganado. Todo está en silencio. Y entonces levantas la vista hacia el horizonte, hacia el dique que tienes a lo lejos, y ves pasar, por encima de la línea de tierra, un carguero enorme, un barco gigante navegando, más alto que tú. El barco flota, ahí arriba, en un agua que está por encima de tu cabeza, mientras tú estás abajo, en seco, mirándolo desde el fondo. Ese es el momento en que entiendes de verdad dónde estás, en el fondo de una bañera de la que alguien, en algún sitio, está sacando el agua para que tú no te ahogues. Si esto te está volando la cabeza tanto como a mí, dale a me gusta. Ayuda mucho al canal y me dice qué historias buscar para ti. Durante siglos, a pesar de todo, el sistema aguantó. Los diques resistían, las bombas achicaban, y la gente vivía relativamente tranquila bajo el mar, hasta que llegó la noche que lo cambió todo para siempre. La noche en que el mar cobró la deuda. Fue a finales de enero de 1953. Aquella noche se juntaron 3 cosas a la vez para formar una tormenta perfecta, en el sentido más terrible de esas palabras. Primero, un temporal brutal, con vientos huracanados soplando desde el norte, empujando toda el agua del Mar del Norte hacia el sur, directa contra la costa holandesa. Segundo, una marea viva, una de esas mareas especialmente altas. Y tercero, todo eso ocurrió de madrugada, con el país entero dormido. El viento apiló el agua contra la costa, la marea la subió aún más, y el nivel del mar creció y creció hasta pasar por encima de cualquier marca registrada en la historia. El agua empezó a golpear los diques con una fuerza que nunca antes habían tenido que aguantar. Y muchos de esos diques, viejos, dañados por la guerra que había terminado pocos años antes, mal cuidados, no aguantaron. En plena madrugada, con la gente durmiendo en sus camas, los diques empezaron a reventar uno detrás de otro. El mar entró como un muro de agua, arrasando pueblos enteros que estaban, recuerda, por debajo del nivel del mar. Así que el agua no tenía por dónde escapar. Simplemente los llenó, como si fueran cuencos. La gente se despertó con el agua helada entrando en casa, subiendo por las escaleras, obligándolos a trepar a los tejados en plena oscuridad, en pleno invierno, con niños en brazos. Casi no había sistema de alarma. Muchos no supieron lo que venía hasta que lo tenían dentro de casa. Fue una noche de horror absoluto.
Cuando por fin amaneció y el agua se paró, el panorama era devastador. Regiones enteras del suroeste del país habían quedado bajo el mar. Decenas de miles de personas se quedaron sin hogar. Murieron cientos de miles de animales. Y lo más terrible, más de 1.800 personas perdieron la vida solo en los Países Bajos aquella noche. Familias enteras arrastradas por el agua mientras dormían. Fue la peor catástrofe natural que había vivido el país en siglos. Y en medio de aquel horror, hubo un acto de valentía que parece de leyenda, pero que ocurrió de verdad. En un pueblo, una brecha se estaba abriendo en un dique, un agujero que crecía a cada minuto. Y si esa brecha seguía ensanchándose, el agua iba a inundar 2 provincias enteras por detrás, multiplicando la cifra de muertos. El alcalde del lugar tuvo entonces una idea desesperada. Le ordenó al capitán de una barcaza, un carguero fluvial, que estrellara su propio barco contra el agujero. A propósito, que lo metiera dentro de la brecha para taponarla con el casco. El capitán, un hombre llamado Ari Evergroen, se subió a su barco sabiendo que podía morir en el intento. Llevó la barcaza hasta la brecha y la encajó en el hueco del dique. Y funcionó. El barco quedó clavado en el agujero como un tapón gigante. Frenó la entrada del mar y salvó 2 provincias enteras de la destrucción total. Un solo hombre. Un solo barco. Cambiando el destino de cientos de miles de personas en la peor noche de la historia del país. Aquella tragedia dejó una herida y una certeza grabadas a fuego en toda la nación. Esto no podía volver a pasar. Nunca más. Y aquí es donde la historia de los Países Bajos se vuelve casi sobrehumana, porque en lugar de rendirse, en lugar de devolverle esas tierras al mar, respondieron a la tragedia con la mayor obra de ingeniería defensiva que ha construido la humanidad. Apenas 20 días después de la inundación, con el país todavía cubierto de agua y de luto, el gobierno reunió a un comité de expertos con una única misión: diseñar un sistema que hiciera imposible que algo así volviera a ocurrir jamás. El resultado fue un plan colosal, un proyecto que tardaría más de 40 años en completarse y que hoy conocemos como el Plan Delta. La idea era tan ambiciosa que parecía imposible. En vez de reparar uno por uno los miles de kilómetros de diques, decidieron algo mucho más radical: cerrar el mar, bloquear directamente las grandes bocas por donde el océano se metía en el país. Esos brazos de mar y estuarios donde los ríos se encuentran con el agua salada, por donde había entrado la inundación. Levantaron presas enormes, diques marinos gigantes, esclusas y compuertas para sellar la costa y recortar de golpe la cantidad de línea de mar que había que defender. Fue una obra que transformó por completo la geografía del país. Y la joya de la corona, la pieza más impresionante de todo el sistema, es una barrera contra tormentas que quita el aliento. Imagina un muro de varios kilómetros de largo cruzando un brazo de mar entero. En condiciones normales, permanece abierto, con huecos enormes por los que el agua entra y sale libremente, para mantener vivo el ecosistema y los criaderos de marisco que hay detrás. Pero cuando se acerca una gran tormenta, cuando el mar amenaza con subir otra vez como aquella noche del 53, unas compuertas de acero descomunales, cada una del tamaño de un edificio, descienden y se cierran, sellando por completo el paso del agua. El país cierra sus puertas al océano. Es un muro móvil que solo se levanta contra el mar cuando el mar ataca, y que el resto del tiempo deja respirar a la naturaleza. Por obras como esta, el conjunto del Plan Delta ha sido nombrado oficialmente una de las 7 maravillas del mundo moderno, al mismo nivel que los mayores prodigios de ingeniería de nuestra era. Gracias a este sistema, los holandeses lograron algo asombroso. Redujeron la probabilidad de una inundación catastrófica como la del 53 a algo tan remoto como una vez cada varios miles de años. Cogieron el país que, por geografía, debería ser uno de los lugares más peligrosos del mundo para vivir, y lo convirtieron en uno de los mejor protegidos del planeta. Cogieron su mayor punto débil, vivir bajo el mar, y lo transformaron en una lección de ingenio que estudia el mundo entero. Ahora bien, hay una creencia muy repetida que conviene desmontar. Mucha gente cree que, gracias a toda esta ingeniería, los Países Bajos ya han vencido al mar, que el problema está resuelto para siempre. Y eso es falso. Esta guerra no se ha ganado, no se puede ganar. Solo se puede seguir peleando, porque el mar no se rinde nunca. Cada día, las bombas tienen que seguir achicando. Cada año, los diques hay que revisarlos, repararlos y elevarlos.
Y ahora, encima, ha aparecido un enemigo nuevo, más grande que todos los anteriores: el cambio climático y la subida del nivel del mar. Si el océano sube, aunque sea unos centímetros, toda la ecuación se vuelve más peligrosa. Las defensas que hoy bastan podrían no bastar mañana, y la Tierra, mientras tanto, sigue hundiéndose por su cuenta. Los holandeses lo saben mejor que nadie, y por eso ya están diseñando las defensas que necesitarán dentro de 100 años, porque entendieron, desde aquella noche terrible, una lección que no pueden olvidar jamás. Su país no es un lugar que simplemente existe, es un lugar que hay que defender activamente cada día, o el mar se lo lleva. Así que recapitulemos lo que hemos recorrido. Un país donde una cuarta parte del territorio está por debajo del nivel del mar. Una tierra que en buena parte no existía y que fabricaron a mano, robándosela al agua, polder a polder, hasta crear 3000. Un país que se mantiene seco solo porque cientos de bombas no paran nunca. Que una noche de 1953 perdió a más de 1800 personas mientras dormían. Que se salvó, en un pueblo, gracias a un hombre que hundió su propio barco en un dique y que respondió a esa herida levantando una de las 7 maravillas del mundo moderno. La próxima vez que veas una foto de esos campos verdes holandeses, con sus tulipanes, sus molinos y sus vacas pastando tranquilas, no vas a ver solo un paisaje bonito y ordenado. Vas a ver un campo de batalla. Un campo de batalla silencioso donde, ahora mismo, sin un solo disparo, un país entero libra una guerra sin fin contra el mar que quiere tragárselo. Cada tulipán, cada casa, cada persona que duerme tranquila esta noche en esos polders, lo hace por debajo del nivel del mar, protegida por muros y por máquinas que no pueden descansar jamás. Y el día que descansen, el mar volverá a reclamar lo que siempre ha considerado suyo. Porque los Países Bajos no son el único lugar del mundo que libra una batalla imposible para seguir existiendo. Hay ciudades que se hunden, muros que contienen montañas de agua, pueblos enteros que sobreviven desafiando a la naturaleza en guerras silenciosas que casi nadie conoce. Dime cuál quieres que abramos a continuación. Suscríbete, dale a me gusta y comenta. Hasta el próximo recorrido.